Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio doctrinal para esta semana. La doctrina que analizaremos hoy es la de la perseverancia de los santos. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre eterno, en esta hora del día te agradecemos, Dios, tu bondad, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Y te agradecemos también que nos permitas tomar las Escrituras, estudiarlas, meditar en ellas y ser alimentados por tu palabra. Bendice nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La perseverancia de los santos tiene que ver con que creemos que todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado como hijos por la fe en Cristo y los ha santificado por su Espíritu Santo, jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin. Vamos a ver algunos versículos donde basamos esta doctrina. Empezamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, hablando de aquellos que ahora somos hijos de Dios. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados de Dios. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, escuchamos al Señor Jesús decir: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siempre me ha interesado esta forma de decirlo del Señor Jesús. Los que hemos creído en Él, tenemos vida eterna. No es que tendremos algún día o que la podremos alcanzar, sino que ya la tenemos. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos del 44 al 47, continúa el Señor Jesús hablando y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una promesa del Señor. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Nuevamente el Señor Jesús afirmando que somos salvos porque Dios nos llamó a salvación y Él nos asegura la vida eterna. Y en el mismo capítulo 6, el versículo 65, dice Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí radica también nuestra seguridad de que somos salvos porque Dios obró en nosotros. Más adelante, en el capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28, dice así, el Señor Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nuevamente, son palabras que traen seguridad a los que somos hijos de Dios. Nuestra vida está en las manos del Señor y nadie las podrá arrebatar de ahí. Y en el capítulo 15, versículo 16, Juan 15, 16, dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Fuimos elegidos por el Señor Jesús y Él hace que nuestro fruto permanezca. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y dice así, Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si Dios mostró su amor para con nosotros cuando éramos enemigos y nos salvó por amor, por gracia, por su misericordia, ¿cómo no nos va a preservar ahora que ya somos sus hijos? Más adelante el apóstol Pablo escribe a los Efesios y en el capítulo 1, versículos del 4 al 14, Pablo dice lo siguiente. Efesios 1, 4 al 14. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y enseguida en el capítulo 2 leemos los versículos del 4 al 10. Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Posteriormente el apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 10 al 14, lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Enseguida, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, leemos versículos 13 y 14. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice así el apóstol Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Después vemos al apóstol Pedro decir en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 5, lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios, los que hemos creído en Cristo. Y el apóstol Juan escribe en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20, hablando de aquellos que se apartan. Y de pronto nos preguntamos, pero ¿cómo si ya era salvo? Bueno, vea lo que dice Juan, primera de Juan 2, 19 y 20. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es por eso que creemos que los que verdaderamente somos hijos de Dios no nos apartamos del Señor. Además, es cierto que los creyentes pueden caer en pecado por negligencia y tentación. Y cuando eso sucede, contristamos al Espíritu Santo. Menoscabamos las virtudes y nuestro bienestar espiritual. Se rompe nuestra comunión con Dios. Y hay reproches por la causa de Cristo. La gente blasfema el nombre de Cristo y nos juzga por lo que hicimos. Sin embargo, los que verdaderamente hemos creído en Cristo, a pesar de que caigamos en alguna tentación o en pecado, seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe que produce salvación. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y más adelante en el capítulo 11, Romanos 11, versículos 5 y 6, dice así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Aún cuando la gente se está apartando del camino del Señor, Dios se ha preservado un remanente, un pequeño grupo que entiende que la salvación es por gracia y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Enseguida el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y en su primera carta, capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58, escribe: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos también la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, que dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículos 11 y 12 también. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuchen: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en su segunda carta a Timoteo, la última que el apóstol Pablo escribió, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19, escribe: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, los santos perseveran. Cuando alguien ha profesado su fe en Cristo y vuelve al pecado y disfruta el pecado y vive el pecado, no está diciendo que perdió su salvación, está evidenciando que nunca fue salvo. Porque el Señor conoce a los que son suyos y se apartan de iniquidad los que son salvos, los que invocan el nombre de Cristo. Veamos algo también del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 23. Escuche lo que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces no es cierto que porque soy salvo ahora puedo hacer lo que quiera, sino que si de verdad soy salvo, voy a procurar vivir en santidad y perseverar en el camino del Señor. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claramente la Escritura enseña entonces que una persona que es salva no puede practicar el pecado y continuar diciendo que es salvo. Y por último, Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Los que verdaderamente somos hijos de Dios, viviremos en santidad, buscando la manera de agradar al Señor y de continuar en su camino hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque al meditar en ella nos enseñas, refuerzas lo que ya hemos aprendido, nos confrontas con la realidad de tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas, aquellos que verdaderamente son salvos. Ayúdanos a vivir en santidad, en rectitud, en pureza. Ayúdanos a apartarnos de toda maldad y pecado y perseverar, continuar hasta que Cristo venga por su iglesia. También te ruego, Señor, que nos permitas ver con claridad, que hagas evidente a aquellos que se dicen hijos tuyos, pero que no son verdaderamente salvos.
trae a la luz su pecado, para que sean confrontados y de una vez por todas se arrepientan y busquen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. A ti, Señor, hoy y siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.